Pienso que el rol de las empresas es un rol principalmente de entenderse como actores que no son neutrales en sus territorios. Ese punto de conciencia misma de las empresas y cómo su presencia en un lugar necesariamente genera alteraciones positivas o negativas, creo que es el punto de arranque para cualquier otra contribución que se pueda generar. Yo me atrevería a decir que por mucho tiempo, incluso al día de hoy, no sigue siendo ajeno para algunas empresas pensar que su rol o contribución está en la generación de empleo y en el pagar impuestos, pero eso no es cierto, eso deja de lado pues este entendimiento más amplio de que son agentes de transformación, agentes de incidencia y de influencia en sus territorios, y una vez una empresa adquiere esa connotación y esa conciencia, le permite también identificar y por supuesto gestionar los impactos que tengan que ver con su negocio. Entendiendo las empresas y en un contexto como Colombia, pues las enormes vulnerabilidades a su alrededor, abre la compuerta sobre el rol del Estado y cómo si bien hay algunas cuestiones que la empresa sí o sí debe gestionar independientemente de la capacidad o voluntad del Estado, hay otras donde le corresponde también trabajar de manera corresponsable con el Estado para que se puedan pues gestionar y cambiar y no seguirse generando afectaciones en el entorno donde se puede encontrar la empresa. En ese sentido, en Colombia, y con tu experiencia sobre el acuerdo de paz de 2016, ¿cuáles son esos desafíos actuales en materia de justicia transicional para poder garantizar la rendición de cuentas, las reparaciones y las garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas o en ese contexto en el que operan las empresas, dado que estamos todavía en un conflicto interno? Bueno, yo creo que los desafíos son múltiples y van desde asuntos netamente regulatorios hasta asuntos de ética. Por ejemplo, si pensamos en lo regulatorio y a partir de un trabajo que hemos adelantado en la Fundación Ideas para la Paz con la firma Zuleta Abogados, encontramos que si bien existe una variedad importante de fuentes regulatorias, no hay en el ordenamiento jurídico colombiano alguna regla que exija a las empresas cumplir con obligaciones en materia de derechos humanos. También el grado de vinculación legal depende directamente de la naturaleza jurídica que tienen distintos instrumentos normativos y en últimas termina habiendo como un vacío al momento de establecer las obligaciones que las empresas tienen sobre cumplir, en este caso específico, los principios rectores o en su defecto frente al escenario actual en que nos encontramos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tenemos algunos niveles, digamos, de voluntariedad para participar en algunos mecanismos, como lo puede ser la Jurisdicción Especial para la Paz, y en consecuencia poca participación en ese mecanismo y en otros donde efectivamente pues está la compuerta abierta para participar, como la Comisión de la Verdad, pues es poca a la fecha aún la participación del sector empresarial dentro de estos escenarios. Pienso que lo que se vienen son enormes oportunidades para que en el marco, por ejemplo, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y las recomendaciones que ha de emitir este mecanismo, se integren dentro de estas recomendaciones lo que corresponde con la gestión empresarial de derechos humanos en términos de identificación, manejo, remediación de impactos. Y por otro lado, si pensamos en instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz o incluso la justicia ordinaria que sigue teniendo pues mandato o competencia sobre terceros, incluyendo las empresas, pues en el marco de sentencias que puedan llegar a ocurrir y específicamente en lo que tenga que ver con medidas de reparación, también sería significativo que allí se exalten o se consideren específicamente que las empresas deben desarrollar procesos de debida diligencia adecuados para efectos de no repetición de impactos y vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado. Gracias, Natalie. Para cumplir con las recomendaciones internacionales que hay en la materia de empresas y derechos humanos, solo tenemos dos marcos de referencia, ambos voluntarios, uno producto del seno de la ONU, que son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y el otro que surge de gobiernos, de algunos gobiernos y algunas empresas, sobre todo del sector extractivo, y que ustedes también como fundación implementan, que son los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos. Digamos que ustedes también hacen un seguimiento y un acompañamiento al gobierno colombiano con esos principios voluntarios, ¿cierto? Pero también están las recomendaciones del grupo de trabajo, específicamente el último informe sobre el rol de las empresas en conflicto y posconflicto. ¿Debería entonces, según tu opinión, esta diligencia de vida corporativa o empresarial obligatoria debe ser obligatoria?
Y si sí debe ser obligatoria, ¿qué significa o qué implica esto más allá de estos instrumentos voluntarios? Excelente pregunta, Amanda. Me atrevería a decir que de hecho considero que la pregunta no es si la debida diligencia debería ser mandatoria o no, sino cuándo y en qué términos lo será. La tendencia global nos está indicando el movimiento hacia regular esta debida diligencia de múltiples formas, quizás lo que los mismos principios rectores de las Naciones Unidas llaman una combinación inteligente de medidas. Y es ahí donde estamos viendo desde la discusión del tratado vinculante, la ley de la Unión Europea sobre debida diligencia, lo que está ocurriendo en los acuerdos bilaterales de inversión de última generación, cláusulas entre privados, simplemente por enunciar algunos ejemplos. Y lo que para mí implica esto es saber identificar adecuadamente qué se necesita para cada contexto en específico, atendiendo también las capacidades institucionales existentes en un país determinado, así como factores como el tipo de negocio que existe en ese país, la capacidad organizativa de la sociedad civil, entre otros. Yo tampoco pienso que la fórmula de la regulación funcionará bien al estilo plantilla, sino que requerirá adecuaciones contextuales. Y así, en última, vamos a ganar todos, porque la sociedad civil ganará en cuanto a contar con los fundamentos para apalancar pues, sus exigencias o requerimientos a las empresas. Las empresas también podrán ganar claridad sobre cuáles son esos estándares que les serán exigibles y también, pues, por el lado del Estado, ganarían honrar sus compromisos de protección de los derechos humanos. Una última pregunta, Natalie, muchísimas gracias. ¿Cómo crees tú que tendría un impacto la propuesta y la discusión de la diligencia de vida obligatoria en derechos humanos y el ambiente de la Unión Europea en este contexto nuestro de Colombia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Yo creo que eso es muy importante, Amanda, porque algo que venimos observando como desde la Fundación IDAS para la Paz es que precisamente por este tipo de normativas o regulaciones a nivel de la Unión Europea, las empresas europeas, es decir, con casa matriz europea, están jalonando sus cadenas de suministro en estos países, en un país como Colombia, para que efectivamente gestionen lo que han de gestionar en materia de derechos humanos. Y si además hacemos la anotación específica de que al tener Colombia una situación de conflicto, o bueno, de transición mixta con conflicto, pues las empresas no solo han de respetar lo correspondiente a derechos humanos, sino también a derecho internacional humanitario. Lleva como a estos escenarios de una debida diligencia reforzada, ¿no? En este tipo de contextos. Y lo que yo me alcanzaría entonces a imaginar con esa tendencia que vamos viendo, jalonadas por iniciativas como las de la Unión Europea, es que en última sí, a través de esta influencia que ejercen casas matrices en sus filiales, en sus cadenas de suministro en países como nuestros, se logra que efectivamente se implementen aquello que establecen los principios rectores, incluyendo entonces, reitero, derechos humanos y DIH, debería entonces generarse también un efecto virtuoso en materia de lo que es justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.